Y vamos a verlo por qué. Lateral. Ya, entonces. Aquí te cositas. Me quita el hilo. Ya, entonces. Las partes. Estamos en las partes del diencéfalo. Entonces, esas 5 partes, vamos a hablar de las partes más representativas, ¿no? Voy a empezar hablando del hipotálamo y voy a terminar llegando al tálamo. ¿Ya? Entonces, el hipotálamo es una estructura, la estructura más rostral del diencéfalo, ¿no es cierto? La que se encuentra más rostral. ¿Qué me refiero con rostral? También anterior, ¿no? Pero es como un superior, no superior, no tanto, sino es como, ven esto, es el rostro, ¿no? Entonces se basa más en eso, ¿no? Caudal, anterior, ¿no es cierto? Está la superior y anterior de esa manera, es una suma de todo, ¿no? Entonces eso me refiero con rostral. Entonces, acá puedo diferenciar el tálamo del hipotálamo. Entonces, acá estamos viendo al tálamo. ¿Y cómo ubico acá que es anterior o posterior? Entonces para eso tengo que chequear una. ¿Qué están haciendo tanto ruido? Shh. ¿Que este es un mercado? Disculpen chicos, que estaban demasiado ya, ni yo puedo aguantar. Listo. Entonces, acá está el tálamo. Y en ese tálamo. Ya, entonces vamos a ubicar primero. Esto tenemos, que se están viendo acá, es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene 4 partes. ¿Cuáles son las 4 partes? Pico, cabeza, rodilla también, cuerpo y esplenio. ¿No? Rodete, como quieren decirlo, ¿no? Y acá encontramos una estructura en forma de pico. ¿Ven esto? Miren cómo está medio rotito. Ese es el pico. Por lo tanto, esta es una anterior. Eso es cosa lógica, ustedes deben ver y a ubicarse. Entonces, si es anterior, entonces por ahí también debe estar ¿quién? El tálamo. ¿Ven? Acá está el tálamo. Entonces, ¿cómo también lo ubico el tálamo? ¿En base a quién? La comisura anterior. Esta es la comisura anterior. Está acá, mira. La comisura anterior, ¿ven? Esto que estoy ahí punzando. Eso es la comisura anterior. Entonces, esta comisura anterior va a tener adyacente a sus dos lados a las fibras precomisurales y a las fibras postcomisurales. Esas fibras precomisurales y postcomisurales vienen de qué estructura? Del fornix. Y ese del fornix es una estructura ya en tracto de vía blanca del sistema límbico. Solo estoy diciendo para que reconozcan. Ya cuando hablamos cerebro lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a estudiar un poquito más a profundidad. Entonces, esa estructura la estamos viendo ahí. Entonces, acá cerca de la comisura anterior vamos a encontrar en el límite de esta fibra, acá vamos a encontrar una estructura llamada la lámina terminalis. ¿Entienden, no? La lámina terminalis, ¿no? Esa lámina terminalis va a delimitar la porción más rostral del hipotálamo. ¿Entienden, no? De la porción más rostral del hipotálamo. ¿Cuál sería la región más rostral del hipotálamo? La región preóptica. La región preóptica está adyacente a la lámina terminalis. Acá creo que se ve mejor. Acá está mejor. Es que está más cavado. Entonces, acá están viendo, ¿ven esto? Esta es la comisura anterior. Acá deberían estar las fibras postcomisurales y acá deben estar las fibras precomisurales. Y acá debería estar la lámina terminalis. ¿Ven esto? Es la lámina terminalis. ¿Ven? Ahí está la lámina terminalis. Y acá encontramos una región. Es la región preóptica. Y esa región preóptica, chicos, es una región muy importante. Porque está involucrada en ¿qué? ¿Qué núcleo encontramos ahí? El núcleo preóptico medial todavía le ponen, ¿no? Te involucra en la secreción de GNRH. Está involucrado, es también llamado el núcleo dimórfico sexual, en el cual está involucrado en ¿qué? Muy bien, en la excitación sexual. Por lo tanto, en los varones es el doble. Así dice. No está el doble, dice. Entonces, el doble, por lo tanto, esa es una característica de ese núcleo. Por lo tanto, estoy hablándoles que esta es una región anterior también, si quieren de esa manera decir. Entonces, esta región que está en el hipotálamo cercana, acá preóptica, también tiene otra función, no como región, sino como hipotálamo anterior. Y la hipotálamo anterior me refiero a el hipotálamo parasimpático. ¿Me entienden, chicos, no? Hipotálamo parasimpático. ¿Por qué? Porque esa zona, si tú lo lesionas, va a tener todos los trastornos del lado simpático, pero exacerbados, porque no va a haber un lado parasimpático que le oponga. ¿Qué me refiero con eso? Entonces, doctor, si esa parte anterior y medial yo le he enseñado es parasimpático, ¿qué va a estar haciendo? En cuanto a la temperatura, a ver. Ya, en cuanto a la frecuencia cardíaca, la baja, ¿no es cierto?
Con la temperatura, ¿qué va a hacer? Aumenta. No, La aumenta. La aumenta, la aumenta. No, la desciende, disculpen chicos, la desciende. ¿Por qué va a ser? Vasodilatación, ¿no es cierto? Va a ser vasodilatación no generalizada, no, pero va a ser vasodilatación en las extremidades en las extremidades apendiculares. Y en cambio, la porción que es más posterior, vamos a poner acá, ya, ¿listo? Entonces, acá estamos viendo al hipotálamo. Entonces, la porción más anterior y acá sería la porción más posterior. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo a qué cosa. Al cuerpo mamilar. Ese cuerpo mamilar es la porción más posterior del hipotálamo. Y acá vamos a encontrar entonces es el hipotálamo posterior. Y ese hipotálamo posterior está relacionado a más funciones simpáticas. Como son funciones simpáticas, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar al frío. ¿Y qué va a ocasionar? Va a ocasionar calor. ¿Cómo? Primero con una vasoconstricción en las extremidades. Y después con lo que llaman ustedes el tembleque, ¿no? Porque el paciente empieza a tiritar. Entonces, ¿por qué tirita el paciente? Exacto, para que haya más calor, genere calor eso, ¿no es cierto? Perfecto, eso no se olviden tampoco. Entonces, parasimpático, entonces si es simpático, entonces va a hacer subir la frecuencia cardíaca. También ¿qué va a producir? Va a producir sudoración, ¿no es cierto? Entonces, eso tampoco se olviden, porque cuando nosotros preguntamos al examen, ¿qué función autónoma tiene esta región hipotalámica? Obviamente ustedes tienen que mandar, si lo pongo acá, simpática. Muy atrás, disculpen. Simpática. Si lo pongo acá anterior, cercana a la lámina terminal, es parasimpática. ¿Entienden, no? Entonces, posterior y lateral es simpático. Anterior y medial es parasimpático. Entonces, esta región tiene más razón de ser parasimpática. Como esta es lateral, bueno, solo por posterior, ¿no? Lateral tiene que estar un poquito más allá, ¿no? Un poco más difícil. Entonces, esto es lo que probablemente puede entrar, ¿no? Entonces, eso es parte de la región preóptica. Entonces, me adelanto un poquito para que se entienda un poquito de esa región funciones autónomas. Por lo tanto, ¿qué es la siguiente región que nos sigue? Y tenemos ahí sí otra estructura anatómica con la cual nos ubicamos. La región supraquiasmática o supraóptica. ¿En base a quién nos basamos? Al quiasma y obviamente también al tracto óptico. A esos dos. Entonces, para ver esa zona tenemos que ubicar esto. Entonces, ¿ven esto? Acá está el tracto óptico. Ya está como queriendo formarse en quiasma. ¿No es cierto? Entonces, toda esta zona que está acá encima, esta que está acá sería netamente el núcleo supraquiasmático. Acá exactamente. Más cercano acá. Y el núcleo supraóptico estaría más atrás, pero también encima del tracto óptico. Esa es la característica anatómica o el punto donde nosotros debemos ver para identificar esos núcleos. Entonces, el núcleo supraóptico y supraquiasmático tienen distintas funciones, incluido el núcleo paraventricular, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, ¿qué funciones tienen? Van a secretar vasopresina y oxitocina. Los dos, ¿no? Pero uno secreta más que el otro, ¿no es cierto? Entonces, ADH y oxitocina. Entonces, el ADH es muy importante porque es una hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética, ¿qué va a hacer? Va a hacer una reabsorción renal a nivel de los túbulos contorneados distales, ¿no es cierto? Contorneados distales, creo que el otro grupo colectores. Contorneados distales, chicos, ¿ya? Entonces, ahí que va a estar resolviendo el agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo eso detecta el núcleo, ¿cómo se llama? El núcleo supraóptico. ¿Cómo detecta? Porque le bañan en sangre. ¿Y qué pasa con la sangre? ¿Qué hace ese núcleo? Mide la osmolaridad sanguínea. Entonces, dependiendo de cómo está la osmolaridad sanguínea, ¿vas a orinar o no vas a orinar? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando está dañado ese núcleo supraóptico y no hay secreción de ADH? Se llama, obviamente va a haber una poliuria, va a ocasionar una enfermedad llamada... Déjame terminar. Yo voy a hablar. No adivinen, yo voy a hablar. Va a generar una enfermedad llamada la diabetes insípida. Y esa diabetes insípida se caracteriza por polidipsia, por poliuria, porque el paciente, por más que toma, todo lo sigue botando. Porque no hay la osmolaridad sanguínea, no la detecta ese núcleo supraóptico, ¿no es cierto? Por más que esté deshidratándose el paciente, ya, por más. Listo. Entonces, ese es el núcleo supraóptico. Segundo, tenemos el núcleo paraventricular, que también va a secretar oxitocina. Entonces, ¿qué hace la oxitocina? Va a ser eyección de la leche en la mamá cuando tiene su bebito, ¿no es cierto? ¿Qué más? Contracción uterina del miometrio, del músculo liso, ¿ya? Del miometrio, obviamente en el parto, ¿no es cierto? No se olviden que la oxitocina que se da en
En el parto es sintética, también esa parte, ¿no? Entonces, esa oxitocina tiene esas dos funciones. En el varón todavía no se descubre de qué sirven, ¿no? ¿Para qué sirven? En la mujer sí. ¿Qué más? Entonces, esos dos núcleos son muy importantes, no pueden olvidarse. ¿Por qué? Porque esos núcleos van a tener un sistema por el cual van a llegar al lóbulo posterior o neurohipófisis, ¿no? Que es el sistema portipoficiario, ¿no es cierto? Entonces, la región supraquiasmática está relacionada con la neurohipófisis, ¿no es cierto? Perfecto, eso no se puede olvidar. Neurohipófisis, listo. Entonces, continuando. Entonces, miran, doctor, ese está difícil de ver, no lo veo, ya. Pero este sí no puedes equivocarte. Entonces, para ver yo esa estructura, necesito identificar a quién. A la región tuberosa. ¿Qué necesito ver? Primero, el cuerpo mamilar. Este es el cuerpo mamilar. No es que no crean, este es el cuerpo mamilar. Está medio dañadito, pero este es el cuerpo mamilar. ¿Qué les dije? Que esta es la región supraquiasmática y supraóptica. No, núcleo supraquiasmático y núcleo supraóptico. Y toda esta zona que ustedes están viendo acá, entre el cuerpo mamilar y esta zona que debería ser la región supraquiasmática, encontramos que a la región tuberosa o tuber cinerium. Ese tuber cinerium es una estructura muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el núcleo que va a estar produciendo todas las hormonas liberadoras de todas las hormonas, todos los factores liberadores de hormonas. ¿Quiénes? GNRH. ¿Quiénes? GHH. GHRH. GRHH. TRH. ¿Qué más? ACTRH. Todos los que liberan esas hormonas, ¿a quién? A la CTH, a la TSH, a la GH, a la prolactina. ¿A quién más? La prolactina no. ¿Por qué? Porque la prolactina es una estructura que no es así sintetizada, sino es regulada. O sea, no hay un factor liberador que la libere, sino es secretada nomás. Pero la regula también el núcleo arcuato. ¿Cuál es la sustancia que regula eso? La prolactina. Se llama la dopamina. La dopamina es el que inhibe la prolactina, ¿no es cierto? Y yo les hago una pregunta acá. ¿La dopamina junto a la otra dopamina de que se encuentra en la sustancia negra es la misma? No es la misma, chicos. Es muy distinta. ¿Ya? La otra, esa dopamina, solo es para inhibir a la prolactina. La otra tiene otras funciones, ¿no es cierto? Entonces no se olviden ese detalle tampoco, ¿ya? Entonces, el núcleo 4. ¿Dónde se encuentra el núcleo 4? Entonces, para eso debemos encontrar primero cuerpo mamilar. Acácito. Acá está la región supraquiasmática. Y acá debería estar el tuber cinerium. Acá en esta estructura que está en el tuber cinerium, exactamente en su límite más inferior, ahí se encuentra el núcleo arcuato. Ahí exactamente. ¿Ya, chicos? Entonces, ese núcleo arcuato, como le dije, tiene un sistema que se va a estar uniendo a la lóbulo anterior o adenohipófisis, que se llama el sistema tubero-infundibular. Tubero hipotalámico también se quiere decir de esa manera, ¿no? O tubero hipoficiario. Tubero hipoficiario mejor, ¿no? Tubero hipoficiario. Por el cual llegan todas esas hormonas liberadoras. ¿Hacia dónde? Hacia la eminencia media. Y la eminencia media va a llegar a los capilares sanguíneos. Y de ahí obviamente va a secretar las demás hormonas, ¿no? FSH, LH, TSH, GH, todo eso, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué otro núcleo también aparte de la región tuberosa encontramos? El núcleo ventromedial. Ese núcleo ventromedial está íntimamente relacionado ¿a qué? Con el... Muy bien. Entonces ese núcleo se encontraba al centro del apetito, de la saciedad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, su lesión, ¿qué va a ocasionar? Acuérdense un poquito más. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que el paciente coma desmesuradamente. Entonces, obviamente por eso también cuando se haga lesionar ese núcleo, se ha encontrado esa clínica. Por lo tanto, la denomina el centro de la saciedad o relaciona al centro de la saciedad. ¿Entienden, no? Listo. Entonces, región tuberosa, ya hemos hablado. Entonces vamos a ir nosotros a la región mamilar. La región mamilar obviamente es fácilmente distinguible, ¿no? Porque lo encontramos aquí, al cuerpo mamilar. Cuerpo mamilar. Entonces, el cuerpo mamilar va a tener dos núcleos, que es el núcleo mamilar medial y mamilar lateral. Y al mamilar medial le va a llegar una fibra muy importante, ¿no? Que ya les comenté, ¿no? Que es las fibras postcomisurales del fornix, ¿no es cierto? Esas fibras postcomisurales del fornix van a llegar al núcleo mamilar medial y después va a salir una eferencia, que esa eferencia se llama el tracto de Wittger-Zierl o el tracto mamilo talámico, chicos. Entonces
Entonces de acá sale ese que se va a dirigir a una estructura del tálamo. Ahora sí, el tálamo. ¿Cómo se llama esa estructura del tálamo? Grupo ventral anterior. Al grupo nuclear anterior, chicos. Por lo tanto, ¿qué función tiene el núcleo, el cuerpo mamilar, ese tracto? ¿Qué fibras lleva? ¿Qué función? Límbica. Muy bien, límbica. Eso es lo que ustedes deben responder en su examen. Límbica. Por lo tanto, ¿de dónde viene el término límbico? ¿De dónde viene a esa función, ¿no? Que hasta ahora no hemos tocado, ¿no? Eso viene de una estructura de un lóbulo de un giro del cerebro, que es antiguo, es la estructura más antigua del cerebro, que se ha creado, que se forma, ¿no? Que se ubica en dónde? En el giro del cíngulo. Es todo un circuito, ¿no? O sea, no solo en el giro del cíngulo, ¿no? Sino en hipocampo, amígdala, muchas más estructuras, ¿no? Pero el giro del cíngulo es el que va a estar conectado ¿a quién? Al grupo nuclear anterior, ¿no es cierto? ¿Le dije grupo nuclear anterior, límbico? Sí. Entonces tiene conexiones recíprocas porque tiene aferencias y eferentes con este giro del cíngulo. ¿Ven esto? Este es el giro del giro esto. Todo es el giro del cíngulo, lo que está adyacente o cercano a quién? Al cuerpo calloso, ¿no es cierto? Ya. Eso es entonces el giro del cíngulo. Entonces, ahí es donde estaba relacionado el cuerpo mamilar. ¿Ya? Entonces, teniendo terminado el hipotálamo, vamos a hablar ahorita un poquito de tálamo. Entonces, el tálamo también está dividido en grupos nucleares. ¿Y por qué me interesa hablar de grupos nucleares? Porque así es un poquito más claro, creo. Porque si lo vemos de otra manera, un poquito más difícil. Entonces, los grupos nucleares del tálamo, ¿cuáles son? Hay grupo nuclear anterior, lateral, posterior. ¿Qué más? Medial también, ¿no es cierto? ¿Qué más? Posterior también, ¿no es cierto? De la línea media, ¿no? Reticulares, ¿no? Intralaminares. O sea, hay un montón, ¿no? Pero vamos a hablar de los que tienen función específica, función que se pueda verificar. Por lo tanto, el grupo nuclear anterior es límbico, como les dije, ¿no? ¿Cuáles son los núcleos más representativos? El núcleo principal, así le decía, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a tener conexión con el giro del cíngulo que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden ese detalle. ¿Cómo lo ubico, doctor? Acá saco esto. Acá está mi tálamo, ven el tálamo. Y yo pongo mi aguja acá. Ahí está. Porque en una visión superior se va a encontrar de esta manera. ¿Ven ahí? Ese es el grupo nuclear anterior, ¿no? Ahí está el grupo nuclear. Ahí está el grupo nuclear anterior. O sea, no está acá, pegado acá. No, ahí no está. Ahí, todo eso que estás viendo ahí, y acá ves. Todo esto que estás acá es el grupo nuclear medial. Ahí está el grupo nuclear medial. Pero el grupo nuclear anterior se encuentra en una visión superior y bien anterior, o rostral, como quieran decirlo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el grupo nuclear anterior de función límbica. Y miren, doctor, ¿se puede confundir con el agujero de Monro? Un poquito, ¿no? Pero para eso voy a tratar de especificar. El agujero de Monro se encuentra en la parte más anterior del tálamo, ¿no es cierto? Acá debería encontrarse el agujero de Monro. Ahí está el agujero de Monro. O el agujero interventricular, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto? Perfecto. Miren, doctor, ¿y dónde está el tercer ventrículo? Este es el tercer ventrículo. Si yo les pregunto, ¿qué espacio anatómico estamos señalando? Así les pongo. Tercer, si está acá obviamente, es el tercer ventrículo, chicos. No hay más ahí, ¿ya? El tercer ventrículo. Perfecto. Por lo tanto, ya hemos visto el grupo nuclear anterior, función límbica, bla, bla, bla. Entonces, después vamos a hablar del grupo nuclear medial. ¿Ven esto? Esto es probablemente el grupo nuclear o es el grupo nuclear medial. Ese grupo nuclear medial, ¿cómo lo definimos? Es un grupo nuclear de asociación multimodal o asociación o múltiples funciones. Como tiene múltiples funciones, N, entonces te involucraba en la sensitivo, ¿no? En lo motor, en lo visual, en la audición. Pero hay un núcleo que destaca entre todos ellos, que es el núcleo dorsomedial. Y ese núcleo dorsomedial, ¿cómo lo ubicamos? Tal como dice el nombre, ¿no? Dorsal y medial. Ahí es donde lo ubicamos en el núcleo dorsomedial. Ahí tiene que estar en el dorso. Después, relacionada a la pacara medial del tálamo. Por lo tanto, el núcleo dorsomedial tiene una función importante, ¿no? Porque tiene función de juicio, de comportamiento. Es por ese motivo que se ha estudiado tanto ese núcleo. ¿Por qué? Porque está relacionado a las lobotomías prefrontales. Por lo tanto, este núcleo dorsomedial, cuando crece, cuando uno nace, va creciendo a la par del núcleo
dorsomedial con el lóbulo prefrontal. ¿Qué es el lóbulo prefrontal? ¿Cuál es? 9, 10, 11, 12. Entonces van creciendo a la par. Por lo tanto, identificaron eso, vieron eso y ¿qué hicieron? Para unos pacientes psiquiátricos que tienen trastornos afectivos muy grandes, afectivos por eso digo, muy grandes, muy expresivos, ¿qué hicieron? Sacaron ese cachito del cerebro y el paciente se calmaba, pero tenía efectos secundarios muy importantes. Por eso la operación esa nunca salía bien. ¿Qué dijeron entonces? Entonces si sale mal ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces mejor cortamos ¿quién? A la vía que conecta el lóbulo prefrontal con el núcleo dorso medial. A eso también se le llamó la leucotomía prefrontal. Por lo tanto, cuando extraes ese pedazo de cerebro o haces esa leucotomía prefrontal, ¿qué produce? Una degeneración del núcleo dorsomedial. Por lo tanto, están intensamente relacionados. ¿Me entienden, no? Entonces, acá, sí. Ya, esa es la pregunta. Ya. Entonces, ese núcleo dorsomedial. Así todo esto, ¿no? Pero yo les digo acá, ¿y esta estructura, doctor, también es el núcleo dorsomedial? ¿Ves? ¿Esto acá? No. Ese es el núcleo. Esa es la estrella medular talámica. ¿Por qué? ¿Por qué la estrella medular talámica, doctor? Porque se nació de dónde? De los núcleos avenulares. ¿Y el núcleo avenular parte de qué es? O del comisura avenular también, ¿no? Ese avenular es epitálamo, ¿no es cierto? Entonces, esa estrella medular talámica está relacionando el área septal con el núcleo avenular. ¿Ya, chicos? Disculpe. Lo voy a dejar acá ya para que vean. Unido vamos a verlo mejor. Ahí está. La estrella medular talámica. Esa de ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a estar conectando el núcleo avenular, que está acá, con la estrella medular talámica, al área septal. ¿El área septal cuál es? Es esta porción que está casito. Ahí es el área. No, el amigdalina está cercano al uncus. Ahí no. El área septal está acá. Es el área septal. El núcleo amigdalino está en otro lado. Eso es para el olfato. También está involucrado en sensaciones olfatorias. No se olviden que el área septal también está involucrado el núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens es un núcleo muy importante que está relacionado al centro de la recompensa. Entonces está relacionado a signos positivos y negativos. También se encuentra en el lugar del centro de las adicciones. Entonces van a buscar un poquito eso, si quieren saber, ¿ya? Porque todavía no es el tema. Entonces, núcleo avenular y todo eso, ¿no? Entonces, dorsomedial ya hemos hablado del grupo nuclear anterior, cómo lo encuentro. Y ahora vamos a hablar del grupo nuclear lateral. El grupo nuclear lateral es un grupo de modalidad específica y multimodal, ¿no? Voy a decirlo por qué. El grupo nuclear lateral lo podemos dividir en dos. En ventral y dorsal. Más importante, ventral. Pero vamos a hablar primero dorsal para identificar. Dorsal. Entonces, ¿cómo hablamos del dorsal? Entonces, nos vamos acá. Y acá. Entonces, el grupo lateral dorsal sería esta sección, ¿no es cierto? Dorsal y lateral. En base a el tálamo que estamos encontrando ahí, ¿no? Entonces, esto sería el grupo nuclear. Este sería la porción dorsal. ¿Cómo dirá? Lateral dorsal, ¿no es cierto? Entonces, lateral dorsal. ¿Qué me refiero con lateral dorsal? Es un núcleo. El núcleo lateral dorsal es un núcleo de función específica, o sea, límbica. Entonces, ese está más asociado ¿a quién? Al grupo nuclear anterior, ¿no es cierto? Perfecto. En cambio, también pero también lo forman parte de otro complejo, ¿no? Que es el complejo lateral posterior pulvinar. ¿Ves? El lateral posterior pulvinar tienes de función multimodal o inespecífica también, sí, pero es múltiples funciones. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que al pulvinar, una sección del pulvinar, ¿qué pasaba? Curaba el dolor refractario. Otra sección producía ¿qué? Pérdida parcial de la visión. ¿Qué más? El mimalismo es núcleo talámico de Lewis, ¿ya? Y así varias funciones le fueron encontrando. Por lo tanto, se le denominó multimodal. Pero también, entonces, ¿yo qué saco ahí de conclusión? Pero no son funciones principales. Que a los grupos nucleares o a los núcleos que tienen función multimodal o varias funciones reciben fibras de trayecto corto o de áreas motoras primarias o de áreas motoras sensitivas, visuales, auditivas secundarias.
¿Entienden, no? Porque esa es la base por lo que nosotros vamos a hablar del grupo nuclear lateral ventral. ¿De chicos? Entonces, eso no se olvide. Porque ahora vamos a hablar del grupo nuclear lateral ventral. Entonces, el grupo ventral se divide en tres: anterior, Intermedio. lateral y posterior. El anterior, el grupo nuclear anterior es netamente motor. El lateral también es motor, chicos. Entonces ahí estamos hablando del tálamo motor. Entonces el grupo nuclear anterior recibe fibras ¿de dónde? Del globo pálido, de las cortezas premotoras. ¿De qué más? De la sustancia Negra. negra, chicos, ¿no es cierto? ¿Qué? Prefrontal. ¿Ya? Pero lugares motores, chicos. Por lo tanto, esas tres principales vías son sus importancias. ¿Cuál es la porción más importante? Que se controlaba el movimiento de la cabeza y el movimiento de las extremidades. Entonces, el lado lateral es extremidades. La porción más medial es cabeza. Movimiento de la cabeza, de los ojos. ¿Ya, chicos? El grupo nuclear. ¿Cuál es el grupo nuclear? El núcleo ventral, lateral. ¿Qué función tiene? También motora. Pero ese es el último lugar de llegada de ¿quién? Del sistema dentorrúbrico talámico, ¿no es cierto? O dentotalámico, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero que se lleve. ¿Cuáles son las principales vías que llegan al ventral lateral? Al núcleo ventral lateral del sistema dentotalámico. En cambio, del sistema ventral anterior, del núcleo ventral anterior, diré, De la corteza. de la corteza, de la sustancia negra, del globo pálido es donde llega más. Del globo pálido es donde llega más. ¿Ya, chicos? Premotora. ¿Qué más? Entonces, esos son del tálamo motor. Y ahora por último vamos a llegar al de las vías más importantes, que es el de la ventral posterior. El ventral posterior se divide en posteromedial y posterolateral. El posteromedial, junto al posterolateral, van a formar un complejo llamado el complejo ventrovasal. ¿Qué fibras llegan al complejo, al núcleo ventral posteromedial? Gustativas. ¿Qué? Gustativas. Muy bien, gustativas y lemnisco trigeminal, o sea, de la cara, pues, ¿no? De la cara. Entonces, no se olviden que y laterales son espinotalámicos y del lemnisco medial, chicos. ¿Entienden, no es cierto? Entonces, eso llévense aunque sea de acá, ¿ya? Esa parte. Listo, entonces hemos terminado prácticamente creo que todos los de función específica. Miren, doctor, ¿se puede ver? Vamos a ver, vamos a tratar de ver, ¿ya? Ver que les enseña la teoría. Ah, casi se creo, a ver. Acá como han descubierto esta partecita, sí creo. Entonces acá estamos viendo el tálamo, tercer ventrículo acá debería estar. Acá estamos viendo, miren esto. Y acá lo voy a poner, ahí lo voy a poner. Lo voy a dejar ahí y les voy a enseñar, espera un rato. Vamos a ponerla ahí. Ahí. Ya. Listo. Entonces, acá estamos viendo al tubérculo talámico. ¿Ven esto? Es el tubérculo talámico. Es el grupo nuclear anterior. Acá estamos viendo al grupo nuclear medial. Acá sí estamos. Ahí. El grupo nuclear medial. Y acá estamos viendo el grupo nuclear lateral. ¿Ya? ¿Qué más estamos viendo acá? Estamos viendo acá al pulvinar, o la región más posterior del tálamo, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, esto es lo máximo que podemos ver junto con la lámina medular, la estría medular talámica. ¿Ven esto? Es la estría medular talámica. ¿El azul? Sí, el azulito. ¿Qué más estamos viendo acá? Entonces, si esa es la llegada, entonces acá ¿qué encontrábamos? Disculpe, un errorcito. Voy a sacar esto. El rojito es el estría medular talámica. Me van a disculpar ahí. Es la estría medular talámica, porque lo que estamos viendo acá, ese es el fornix. Acá están las fibras postcomisurales. Acá están las fibras precomisurales. Obviamente eso todavía no entra en el examen, no se preocupen. Es solo para que se ubiquen. Solo para que se ubiquen, ¿ya? Y acá le vamos a dejar la comisura anterior para que se ubiquen también. ¿Núcleos? Tienes que seguir la estría medular talámica que está acá. Ah, ok.
Tiene que seguir hacia atrás, ahí. Porque también cercano al núcleo venular vamos a encontrar a la comisura venular y debajo de esta a la comisura posterior, ¿no es cierto? Esto que estás viendo acá es la comisura posterior. No lo voy a pinchar, creo, porque se va a romper, creo. Sí, se va a romper. Ahí está la comisura posterior. Y este es el pulvinar, chicos, ¿ya? Listo. Ahí lo que se ve ahí, acá, no, acá no se ve. Estamos viendo otra cosa. Vamos a irnos acá. ¿Acá se verá la comisura posterior, doctor? Sí, mira, lo voy a dejar allá. Esto en forma en C es la comisura posterior. No en el medio, lo estoy poniendo al medio nomás porque creo que se va a romper, ¿ya? Es la comisura posterior. Entonces, si acá está la comisura posterior, ahora vamos a irnos un poquito de epitálamo. Epitálamo tiene 3 partes, ¿no? Estría medular, núcleo venular y glándula pineal, ¿no es cierto? Entonces, esa glándula pineal, creo que no les especifique bien eso, ¿no? El núcleo supraquiasmático, no olvide decirlo, ¿no? Que se encuentra en la región supraóptica o supraquiasmática. Tiene función regular el ciclo circadiano. Regula el ciclo circadiano, una función muy importante. ¿Y cómo lo hace? ¿Se han preguntado? Ya, obviamente, pero ¿qué hace que secrete o no secrete melatonina? ¿Qué? La luz, muy bien, esa es la lógica. La luz, pues chicos, ¿cómo nos damos que es día y cómo es de noche? Por ver, por medio de la retina. Por lo tanto, tiene fibras retino supraquiasmáticas que vas a dirigir esa zona. Entonces, la retina va a llegar ahí, obviamente va a detectar la luz en el núcleo supraquiasmático y va a empezar a sintetizar melatonina. ¿Pero quién no secreta la melatonina? ¿El supraquiasmático o la pineal? La pineal, por eso yo digo, regula la secreción de melatonina, el núcleo supraquiasmático. Ese regula, ¿ya? Por lo tanto, volviendo al tema. Vamos a tener a otras fibras, obviamente, quiasmáticas, supraquiasmáticas, que se van a dirigir a la glándula pineal, ¿no es cierto? Que van a estar regulando esa secreción. Entonces, la glándula pineal secreta melatonina. Aparte, se ha descubierto que cuando ocurre una lesión, los pacientes empiezan a desarrollar lo que se llama la pubertad precoz, ¿no es cierto? Por lo tanto, se cree que su calcificación por los 16, 15 años tiene que ver con ¿qué? Con el inicio de la pubertad, ¿no es cierto? Entonces, pues eso se ha deducido, ¿no es cierto? Chicos, entonces esa es la glándula pineal. ¿Se verá, doctor? La glándula pineal es una estructura bien pequeñita. Acá debe estar colgando. ¿Encima de quién? De los tubérculos cuadrigéminos. Chicos, ahí debería estar. Ahí, encima de los tubérculos cuadrigéminos. Superior. No se ve acá eso. ¿Qué más? Y vamos a hablar de epitálamo, hipotálamo, tálamo. ¿Qué falta? El subtálamo un poquito más difícil de ver, chicos, ¿ya? El subtálamo debería encontrarse acá, ¿ven? Acá es un corte del núcleo subtalámico de Lewis. Pero no sé, no le voy a preguntar eso porque tendría que verse acá. Si el corte debería ser acá, ¿ven? Ahí debería ser. Está muy adelante para ver. ¿Ya? Por lo tanto, núcleo subtalámico de Lewis tiene que ver con el hemivalismo, su lesión, ¿no es cierto? Pues la otra estructura, ¿qué nos falta? Metatálamo, esa deberían preguntar, ¿no? Vamos a ver metatálamo. ¿Se ve acá? Creo que no se ve. Eso creo que tampoco se ve. Voy a traer muestras, ¿ya? Espera un ratito. Antes de irme, veremos esto. Antes de buscar, no estoy yéndome. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, chicos? Ya. Entonces, acá estamos viendo el núcleo caudado. ¿Ven esto? Es el núcleo caudado. Esto es. Acá estamos viendo parte del globo estriado. ¿Ven? ¿Ven esas estrías? Es parte del globo estriado. Y esta estructura que están viendo ahí como pelotita, esas es el tálamo. Eso es el tálamo. Entonces, ese tálamo, ahí sí podemos distinguir un lado medial, que está cerca acá, ¿no es cierto? Y un lado lateral. Entonces, este sería el grupo nuclear lateral. Sí, efectos prácticos, sí, ¿no? Y este sería el grupo nuclear medial. También efectos prácticos, sí. Solo que en esta la pelotita no se nota, en otros sí se nota mucho mejor, ¿no? A ver, sí, muchas gracias. A ver, ¿se verá? No se ve, están piñas. Voy a buscar otro, ¿no? No se ve metatálamo, están piñas. Ya, entonces, ¿cómo nos ubicamos acá? Ya, ¿esto qué, chicos? Cuerpo calloso, ¿no es cierto?
Estamos viendo el tálamo. Acá le quería hacer una incisión, o diré una excavación, para encontrar el tracto mamilo-talámico de Bigda. Sí, acá debería estar pasando. El Bigda, sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es el pico, parte anterior. Entonces, acá estaría el núcleo o el tubérculo anterior del tálamo, ¿no es cierto? Y acá adentro debería haber estado el núcleo caudado. Solo que no se nota bien ahí. No sé por qué lo han pelado también eso. ¿Ya? El núcleo caudado sería la comisura anterior. Acá estarían las fibras precomisurales. Y acá las fibras postcomisurales, ¿no es cierto? No se olviden que el límite el límite más posterior de las fibras precomisurales, ahí vamos a encontrar la lámina terminales. ¿No, chicos? Voy a traer uno comentar tal, ¿no? Sí, espera, voy a traer.